Una patente de un laboratorio de investigación que trabaja para el gobierno estadounidense describe una tecnología para adivinar el nombre de una persona en base a sus rasgos faciales. Nuevos cascos HoloLens de realidad aumentada de Microsoft para el ejército de Estados Unidos. Y un informe muy interesante sobre vulnerabilidades en sistemas de guerra. Un implante cerebral permite a un macaco jugar mentalmente a videojuegos. Las últimas técnicas de ingeniería social de los cibercriminales incluyen Discord, Slack, herramientas de creación de documentos de Microsoft Office maliciosos y software de cambio de voces. Google está experimentando con tus patrones de navegación y tú sin saberlo. Si tienes productos de Ubiquiti, toma nota y ya puedes estar cambiando tus contraseñas, activando el doble factor, parcheando y recreando perfiles en sus dispositivos. Hoy, hace exactamente un año, publicamos el primer episodio de Tierra de Hackers y pensamos seguir muchos años más. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 12 de abril de 2021 y feliz cumpleaños porque justo hace 365 días publicábamos el primer episodio de Tierra de Hackers. De hecho, este es el episodio número 27 ya. Yo soy Martín Vigo y está conmigo mi querido y fiel amigo Alexis Porros. ¡Feliz cumpleaños, Alexis! ¡Feliz cumpleaños a ti también, Martín! Aquí estamos con el pastel, soplando velas. Anda que no, bueno, soplando una vela. Eso, una de momento, pero llegarán más. Claro que sí. Pues nada, una semana más aquí, desgranando los sucesos más interesantes de ciberseguridad de las últimas 2 semanas, queridos oyentes. Y de nuevo, muchas gracias a todos vosotros por escucharnos en cada episodio y por vernos en Twitch. Recordaros que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita. Y otro tema, estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para estar al día de todo lo que sucede en Tierra de Hackers y para enviarnos vuestros comentarios y sugerencias. También andamos en LinkedIn como Tierra de Hackers y nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com. Finalmente, y como siempre, agradeceros vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que esta última era la siguiente. ¿Cuál será el vector de ataque utilizado en las próximas elecciones de Estados Unidos? Según el análisis y las votaciones, vemos que el 74% confía en que va a ser igual que hemos visto recientemente y que los atacantes van a abusar de la desinformación y las fake news para manipular las elecciones. El 16% piensa que se va a hacer mediante la incitación a la violencia. Que bueno, viendo lo que ha pasado últimamente, sobre todo en el Capitolio en enero de este año, no sería algo muy descabellado. El 10% de los oyentes piensa que va a ser gracias al hackeo de la infraestructura, tipo hackeando máquinas de votar, que hemos visto que es posible en conferencias como DEFCON y similares. Y bueno, finalmente nadie piensa que vaya a ser estilo película de Hollywood asesinando a candidatos. Y mira que hablaste tú, Martín, sobre un incidente parecido a un agente de inteligencia rusa recientemente, ¿verdad? Sí, exactamente. El caso de Navalny, que de hecho gustó mucho a los oyentes y no me extraña porque, vamos, de película de Hollywood. Bastante curioso todo lo que sucedió y sobre todo me quedo con lo de envenenar a alguien a través de los calzoncillos. Eso creo que si hacemos ahí que a lo mejor deberíamos haber hecho un episodio especial de un año o algo así, sería una de las noticias a destacar seguro. Pero bueno, no lo hemos hecho porque sabemos que lo que os interesa es estar al día con la actualidad de la ciberseguridad y para eso estamos Alexis y yo aquí dedicándole tiempo para manteneros informados. Así que ya sin más dilación y dicho una vez más que ahora también estamos en Twitch, twitch.tv/Tierra de Hackers, no os olvidéis, todas las semanas siguientes al episodio, pues empezamos ya con la primera noticia. Y la primera noticia pues va sobre el Mitre, que está de vuelta una vez más con uno de estos proyectos locos que tienen ellos. A nuestros oyentes más fieles se acordarán que Alexis ya habló de esta organización sin ánimo de lucro en principio, pero que recibe billones del gobierno de los Estados Unidos por proyectos bastante curiosos de mucha innovación y a veces pues da la impresión que un poco de humo, ¿no? Pero la verdad es que muy futuristas. Pues en este caso
Parece ser que Forbes encontró una patente de 2018 que se hizo pública en 2020 y pasó desapercibida, pero que justo recientemente encontraron y escribieron un artículo extenso muy interesante. Y esta patente, atención, cubre una tecnología de reconocimiento facial que es capaz de adivinar tu nombre. O sea, un software que escanea tu cara y hace una estimación de cómo te llamas. Que esto no quiere decir que intente identificarte y luego utilice Internet pues para encontrar información sobre ti. No. Que los rasgos faciales en tu cara determinan cómo te llamas. Y este software o esta patente hace ver que han desarrollado algo que es capaz de hacer esto. La verdad es que yo cuando leí la noticia me quedé un poco loco, porque vamos a ver, esto suena absurdo. Mis padres a mí me pusieron Martín porque le gustaba a mi madre, o sea, no por mis características genéticas, ¿no? Y no sé tú, Alexis, si sabes la razón por la que te llamaron así, pero vamos, normalmente siempre hay, pues bueno, mi abuelo se llamaba así, entonces pues me lo pusieron a mí o lo que sea, ¿no? ¿Cuál es tu caso? ¿Por qué te llamaron Alexis? Bueno, sí, también, porque le gustó. En aquel momento creo que estaba de moda, estaba poco escuchado y dijeron, vamos con este. Sí, hay por ahí trends en nombres y tal. Me acuerdo cuando al rey de España, Felipe, se hizo rey, de repente Felipe era el nombre que estaba ahí trending, o sea que va por modas. Pero desde luego, en principio, lo que queremos decir con esto, queridos oyentes, es que no parece que sea en base a nuestra información genética. Es más, el nombre la mayoría de las veces lo deciden antes de que nazcas, por no decir de que tu cara cambia considerablemente de cuando eres un bebé. Pero bueno, la cuestión es que hay ciencia detrás de todo esto, porque si no, evidentemente, queridos oyentes, ni os lo traíamos, que tampoco ya hay suficiente tontería en Internet como para que nos tengáis que escuchar a nosotros 2 horas sin por lo menos un poco de evidencia científica detrás. Así que vayamos al lío. La patente menciona un estudio específicamente de la Universidad de Jerusalén. Y encontré el paper, de hecho. El paper se titula We Look into Our Names, The Manifestation of Name Stereotypes in Facial Appearance, que viene, una traducción libre sería algo así como nos vemos como nos llamamos, la manifestación de los estereotipos del nombre en el aspecto, en las características faciales. Bueno, este estudio demostró que la gente es capaz de adivinar el nombre de una persona al mirarle la cara más veces de lo que se esperaba de media, que sería resultado del azar, ¿no? Es decir, hicieron muestras con personas, se cogió un muestreo suficiente y a estas personas se les enseñaba una cara y se les daba 5 nombres posibles. Pues muy bien, adivinaban el nombre correcto un 28,21% de las veces, en vez del 20% que sería lo esperado por puro azar, ¿no? 1 de cada 5, si hay 5 opciones, pues por puro azar, si tienes un suficiente muestreo, pues se espera que tienda a un 20%, ¿no? Pues en este caso era un 28,21, que puede que no parezca mucho, pero es significativo. Desde luego no hay azar. Lo interesante es que entrenaron un algoritmo computacional con 100.000 caras, las cuales tenían el nombre real. Y luego se le daba a ese algoritmo 2 nombres para una cara y acertaba un 59% de las veces. Una vez más, un 9% por encima de lo que esperaríamos si fuese por puro azar, que sería un 50%, 2 nombres para una misma cara. O sea que no solo tenemos que las personas somos capaces de identificar un nombre, bueno, identificarlo. Los datos dicen que un poco más allá del puro azar, identificamos correctamente el nombre de una persona con solo mirarle la cara, pero es que ahora también han conseguido que un algoritmo lo haga a base de entrenamiento. De hecho, curiosamente, queridos oyentes, este fenómeno tiene un nombre. Se conoce como el efecto Dorian Gray, que esto yo no lo sabía y lo estuve leyendo, y dice que el nombre de una persona, atención, moldea su cara a lo largo de su vida. Y entonces aquí ya empieza a tener sentido, porque no es que el nombre se haya puesto en base a tu cara, sino que es tu cara que cambia en base a tu nombre.
Esto es el efecto de Dorian Gray. Y esto sí que es interesante. No es que te pongan el nombre en base a tu cara, como digo. Tu cara va a depender de tu nombre. Estudios dicen que alguien llamado Bob, por ejemplo, típico nombre americano, porque bueno, lo que estuve en las fuentes que encontré eran de estudios americanos, se espera que su cara sea más redonda y jovial. O sea, los Bobs son unos gordos jóvenes, básicamente. Y que una mujer llamada Catherine se considera más seria y dependiente que una mujer que se llama Bonnie. Pues eso es bastante curioso y entra incluso también en la personalidad, va más allá que la cara, ¿no? Pero bueno, rebobinemos un poco y volvamos a la patente del Mitre. Recordemos que no solo hay ciencia detrás, como explicaba, de esta patente, de un software que adivina tu nombre en base a tu cara, sino que es una patente del Mitre, la asociación sin ánimo de lucro, como decía, que es que recibió billones por parte del gobierno americano y de hecho es su único cliente. Así que iros a episodios anteriores. De hecho, creo, Alexis, que en la web tenemos un tag específico para todos los episodios del Mitre. Así que le dais al tag del Mitre y ya veis todos los episodios de las cosas que hemos hablado de ellos. Pero yo sé lo que estáis pensando. 28% en vez de 20, 59% en vez de 50, no es mucha diferencia, ¿no? Pues bien, la patente menciona el estudio de la Universidad de Jerusalén como inspiración, pero... aquí viene lo guapo, el Mitre, siendo el Mitre y con el pastizal que les llueve, mejoraron el algoritmo. Hasta el punto que usando una base de datos pública, que de hecho la encontré, por si os interesa, queridos oyentes, para vuestras propias investigaciones, hay una base de datos pública con 13.000 caras y sus nombres asociados, pues utilizando esto dicen que fueron capaces de adivinar el nombre correcto entre un 72% y un 80.5% de las veces, que me imagino que lo intentarían varias veces, cuando se le daba dos opciones, es decir, dos nombres para una cara. Esto es bastante más que un 50% de lo que se esperaría de puro azar. O sea, entre el 72 y el 80%. Está claro también que es en base a dos opciones solamente, pero bueno, esto es muy significativo. Mitre menciona que puede funcionar también a la inversa, es decir, das varias caras para un nombre y te dice cuál es la cara correspondiente a ese nombre. Eso es súper interesante. O sea, tengo dos personas anónimas y quiero saber cuál de ellas se llama Alexis, pues me lo va a decir, ¿no? Y hasta con un 80% de fiabilidad. Y yo... aquí es donde empiezo, ¿no?, un poco a pensar para aportar un poco más de debate con vosotros, queridos oyentes. ¿Esto para qué podría ser útil? Pues yo, por ejemplo, me imagino que si tienes dos sospechosos, ¿no?, en un caso policial y un nombre que se obtuvo de alguna manera, y así poder decidir a lo mejor cuál de esos dos sospechosos quieres priorizar a la hora de investigarle. Si tienes, pues eso, imágenes de una cámara y tienes varias personas y eso, y sabes que un nombre, pues porque aparece en un email, sabes que es el del sospechoso, pues sería una manera. O a lo mejor tener un sospechoso usando múltiples identidades y adivinar potencialmente cuál de esas identidades es la real. Sabemos que muchos delincuentes pues utilizan varias identidades, pero a veces entre ellas, pues por algún descuido o así, esto por ejemplo con el caso de Silk Road, fue uno de sus fallos, que utilizó su identidad real para registrarse en un foro, pues se puede descartar las falsas e inclinarse hacia cuál es posiblemente la real en base a esa imagen, ¿no? El artículo de Forbes cubre las opiniones de expertos, que algunos dicen, de hecho, que todo esto puede ser humo, ¿no? Que en principio, suena demasiado a ciencia ficción. Mencionan específicamente una tecnología de reconocimiento facial de hace unos años que decía ser capaz de detectar a personas homosexuales en base a su cara, que luego se vio que no había mucha historia ahí. Aunque también, evidentemente, hablan del peligro para la privacidad de las personas, una de las razones por la que estamos cubriendo esta noticia. Si volvemos al caso del algoritmo que clasifica caras en base a tu identidad sexual, imagínate, pues cámaras en la calle que puedan ir detectando, sobre todo en un país con muy poco demócrata, y tenemos muchos países, de hecho Rusia recientemente, de hecho creo que hace 2 días leían las noticias que ya había hecho ley el prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y adopción,
pues está claro que Rusia no es muy amigable hacia las personas homosexuales. Pues si aún por encima ahora tenemos algoritmos que en principio podrían detectar algo así, pues imaginaos el peligro que puede tener eso, ¿no?, para las personas. Pues ya para terminar la noticia, solo mencionar que tenemos una vez más al Mitre, de nuevo con sus proyectos de ciencia ficción y presupuesto inagotable. Está claro que las tecnologías que rodea el campo del reconocimiento facial seguirán evolucionando y a mí personalmente me asusta pensar dónde está el límite, ¿no? Si es que se pondrá algún límite alguna vez a cómo evoluciona y cómo avanza, sobre todo, esto del reconocimiento facial. También me hace pensar en servicios como Google Fotos y Amazon Fotos. Sí, esos servicios que utilizáis, queridos oyentes, que os dan almacenamiento gratis, ilimitado. Bueno, aunque Google ahora lo acaba de capar un poquito, y que además también sabe categorizar las fotos según las personas que aparecen en ellas. Así que tened ojo con eso, que si sabemos que nadie da nada gratis, pensemos por qué estos servicios de repente te ofrecen almacenamiento de las fotos gratis. Y ahí lo dejo. Toma ya, pum, deja el micro. Ahí, pum. Espera que lo recojo del suelo. A mí también me hace pensar no solo en tema de privacidad, bueno, me recuerda también, hemos hablado anteriormente sobre los chinos, identificando a estas razas o grupos culturales minoritarios, Cierto, los uigur, cierto. sería un tema también, pero no solo eso, es que el nombre, o sea, me parece algo un poco también incluso rozando el racismo. Luego pueden haber problemas en plan, no, esto no era real, no es al 100% y me equivoqué. Te llevan a la cárcel porque pensaba que eras la persona X que estaba acusada de cometer un delito y no, al final no era, porque esto se basa en nombre, no en nombre completo, ni apellido, ni nada, ¿verdad? Sí, muy buen apunte y de hecho dos comentarios a eso. Uno, el artículo, como tú bien dices, una de las cosas que menciona es los problemas que hay con el reconocimiento facial con gente con la piel oscura o de raza negra. Y de esto lo hemos cubierto también, y cómo ha habido casos en los que se ha metido en la cárcel a gente inocente debido a que estos algoritmos funcionan bastante mal, pues con gente con la piel más oscura. Eso por un lado. Por el otro, Un uso que me parece igual bueno, aunque si la precisión aumenta hasta el 100%, porque si se cometen errores, esta tecnología también es un poco difícil. Aunque bueno, un caso interesante sería el identificar a personalidades en base al nombre. No sé si van a poder llegar a ese punto de en base a la cara o en base incluso al nombre, identificar si puede ser un terrorista, un criminal en serie o temas similares. Pero claro, de ahí a que te vayan a acusar y meter en la cárcel, pues primero igual habría que analizar tu contexto y llevarte al juicio y tal, si acaso. y de hecho ahí venía el segundo comentario que quería hacer. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos hoy en día, en ciertos estados, el polígrafo, el cual se sabe que no es 100% exacto, no solo eso, sino que muchos científicos comentan que no hay ninguna evidencia de que funcione, se utiliza en ciertos estados, está aceptado como pruebas en juicios. Y de hecho, aquí en Estados Unidos, si quieres trabajar para el gobierno y obtener el rango, bueno, digamos el nivel de top secret o para trabajar en proyectos así un poco más secretos, pues también se tira del polígrafo, a pesar de que no tiene cobertura científica ni evidencia. O sea que yo, como tú bien dices, Alexis, vete tú a saber si esto de la tecnología de reconocimiento facial se puede utilizar para luego encarcelar a gente, porque es una de las pruebas, ¿no? Sí, y ahora que lo pienso, digo, bueno, te pones unas gafas de sol de esas que deslumbran la cámara y la máscara, porque ahora ya llevamos máscara, no sé, igual por varios años la vamos a seguir llevando, pero he visto incluso hay una base de datos también de reconocimiento de imágenes vía Machine Learning que identifica también caras con máscaras, así que igual se podría mejorar. Sí, de hecho el iPhone, que yo como no lo tengo activado, pues tal, pero creo que el iPhone, la última actualización, el Face ID funcionaba con máscara. Okay. Que bueno, que a lo mejor dices tú,
a lo mejor realmente lo único que han hecho es que ahora sea menos seguro, pues porque no utiliza los datos de la cara, porque supongo que harán eso, ¿no? Pero bueno, sí, esto está claro que es una movida. Sí, dan escalofríos. Pues nada, muy buena noticia, Martín. Pasamos a la siguiente, que va sobre unos nuevos cascos de realidad aumentada que Microsoft va a preparar, va a producir para el ejército de Estados Unidos y por la friolera de 21.900 millones de dólares durante los próximos 10 años. Los cascos se basan en el producto de Microsoft HoloLens, que permite a los usuarios ver hologramas colocados sobre su entorno real en las gafas, en este casco de realidad aumentada. El contrato es por más de 120.000 cascos que se fabricarán en Estados Unidos. Obviamente, un dato interesante, las acciones de Microsoft subieron un 3% después de que se hiciera el anuncio el miércoles. La guerra es una industria muy lucrativa, es una pena que se aprovechen de esto, pero bueno, ahí queda. HoloLens está disponible, de hecho, comercialmente por $3.500 por casco, y Microsoft lo vende principalmente a empresas que a menudo lo combinan con aplicaciones de software personalizadas. Y estas empresas son empresas de arquitectura, hospitales, universidades, fabricantes de automóviles y, de hecho, la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, pues todas estas se encuentran entre los usuarios de esta tecnología. Durante los últimos 2 años, Microsoft ha trabajado con el ejército de Estados Unidos en la fase de creación de prototipos de lo que se llama el Sistema Integrado de Aumento Visual, que es una versión de grado militar de las HoloLens. En una publicación en el blog de Microsoft dijeron que los cascos mantendrán a los soldados más seguros y los harán más efectivos, y que el programa ofrece una mayor conciencia de la situación, lo que permite compartir información y tomar decisiones en una variedad de escenarios y de forma más rápida. Después de que Microsoft anunciara el contrato de $480 millones en 2018, en temas de armamento para guerra, al menos 94 trabajadores de Microsoft solicitaron a la empresa que anulara el trato y dejara de desarrollar todas y cada una de las tecnologías de guerra. Y con esto quiero plantear como ejercicio para nuestros oyentes, y viendo el tema global que vemos de ataques de ciberseguridad y vulnerabilidades, por ejemplo, hoy en día hasta las tostadoras tienen vulnerabilidades. Si los soldados que vayan a usar las nuevas HoloLens de guerra de Microsoft se pueden fiar de ellas y de lo que ven, y por ejemplo asumir que todo lo que se les indica es fiable, podría ser que tuvieran alguna vulnerabilidad y, escenario de película de Hollywood, las HoloLens de guerra le marquen a un soldado un objetivo que en realidad es inocente, debido a que un atacante las ha podido comprometer remotamente y ha podido alterar los hologramas que ven los soldados en los cascos. Ahí dejo que penséis un poco este escenario y continúo. Afortunadamente parece que existe conciencia de este problema en ciertas comunidades, sobre todo en el gobierno de Estados Unidos, y en una sesión informativa desclasificada en 2021, el Departamento de Defensa de Estados Unidos reveló que se habían identificado riesgos de ciberseguridad en múltiples sistemas, incluidos un sistema de advertencia de misiles, un sistema de radio táctico, un misil guiado y el B-2 Spirit Bomber, un bombardero de guerra. Si bien los detalles de los problemas de ciberseguridad identificados y solucionados permanecen clasificados por razones obvias, se puede concluir que estos y otros sistemas de armas contienen serias debilidades. A pesar de que en este caso no fueron desvelados todos los detalles, hay algunos casos raros en los que se publica algo más de información, aunque no todo el detalle, pero un caso de ejemplo es el informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos de 2018, que incluye comentarios sobre la identificación de vulnerabilidades cibernéticas de misión crítica que los adversarios podrían comprometer. Literalmente decía así. Y pueden aprovechar para tomar control total sobre los sistemas objetivo en algunos casos.
Continúa explicando este informe que estas vulnerabilidades representan amenazas únicas para sistemas grandes e interdependientes, también porque actualizar o reemplazar solo una parte no es nada simple, porque son sistemas muy complejos. Según el informe, un parche o una mejora de software que cause problemas en un sistema de correo electrónico es inconveniente, ¿no? Pero si esto pasa en un avión o en un sistema de misiles, podría ser catastrófico. Para presentar la información en un formato no clasificado no se revelaron detalles sobre vulnerabilidades específicas del sistema de armas, tampoco las oficinas del programa que se entrevistaron y bueno, los ejemplos que se citan de las evaluaciones de ciberseguridad son únicos para cada sistema y no son aplicables a todos los sistemas de armas. Además, los hallazgos de la evaluación de la seguridad cibernética son de una fecha específica, por lo que esas vulnerabilidades solo aplican durante el desarrollo del sistema y pueden dejar de existir cuando el sistema se implementa. En algunos casos fueron deliberadamente vagos estos, auditores y excluyeron detalles de los ejemplos para evitar que personas maliciosas pudieran identificar estos sistemas de armas específicos. El Departamento de Defensa llevó a cabo una revisión de seguridad del informe y lo autorizó para su publicación y entonces se le proporcionó este informe clasificado al Congreso de Estados Unidos. Este es el primer informe específico sobre ciberseguridad en el contexto de adquisiciones de sistemas de armas. Por esa razón no se analizaron en profundidad temas relacionados con el contexto de sistemas de armas, como la seguridad de las instalaciones de los contratistas o, vulnerabilidades en la cadena de suministro, ¿verdad?, que hemos visto recientemente. Tampoco los dispositivos denominados Internet de las Cosas, tampoco la microelectrónica, es decir, no se miró a bajo nivel el hardware o firmware, y tampoco la contratación y sistemas de control industrial. Esta auditoría se realizó entre julio de 2017 y octubre de 2018, casi un año, y se siguieron las normas de auditoría gubernamentales. De este informe se resalta que los sistemas de guerra cada vez tienen más componentes hardware y software conectados a las redes, y esto es debido a que principalmente el Departamento de Defensa se ha basado en la automatización de procesos y la reducción de personal, lo que requiere más sistemas, obviamente. Y este suceso también expande significativamente la superficie de ataque de estas armas. Incluso los sistemas que son air-gapped, los que tienen, una esfera, un espacio de aire y que no están conectados a otros sistemas, ya sabemos todos, como el típico caso Stuxnet, pues pueden ser comprometidos vía dispositivos USB, como fue el caso de Stuxnet también. Los sistemas del Departamento de Defensa también están más conectados que nunca y se les puede introducir vulnerabilidades y hacer que los sistemas sean más difíciles de defender. Según dice el informe, casi todos los componentes imaginables del Departamento de Defensa están conectados en red. En principio se conectan al extenso conjunto de redes del Departamento de Defensa, llamado Red de Información del Departamento de Defensa, que es interno, no está expuesto a Internet, pero algunas veces también se conectan a redes externas, como la de los contratistas de defensa, y si hay una vulnerabilidad en sus sistemas, de nuevo cadena de suministro, pues ya quedan comprometidos estos sistemas de guerra. Otro tema es que estos dispositivos están por todo el mundo, lo que implica que algunos sistemas implementados solo pueden recibir parches o recibir mejoras de software cuando regresan a ubicaciones específicas, a la base, por ejemplo, lo que significa que algunos sistemas de armas están funcionando, posiblemente por periodos prolongados, con vulnerabilidades conocidas. Y ahora entro un poquito en el tema de... en los detalles, que no son detalles muy detallados, pero detalles a alto nivel de las vulnerabilidades. Las pruebas de seguridad revelaron que la mayoría de los sistemas de armas en desarrollo tienen grandes vulnerabilidades y que es probable que el Departamento de Defensa no conozca el alcance total de estos problemas. Pues se descubrió que entre 2012 y 2017, en este periodo de 5 años, los evaluadores del Departamento de Defensa encontraron de forma rutinaria vulnerabilidades cibernéticas de misión crítica en casi todos los sistemas de armas que estaban en desarrollo y en programas de adquisición de armas importantes.
Y de hecho esto fue usando herramientas y técnicas relativamente simples. Los que hicieron el testing pudieron tomar el control de estos sistemas, operar en gran parte sin ser detectados. En algunos casos, incluso los operadores del sistema no pudieron responder eficazmente a los ataques y retomar el control. Como digo, los equipos de testing no tuvieron que realizar mayor esfuerzo para obtener el control de los sistemas y en un caso, por ejemplo, un equipo de testing de 2 personas tardó solo 1 hora en obtener acceso inicial a un sistema de armas y 1 día en obtener el control total del sistema que estaban probando. En otro caso, el equipo de testing de seguridad tomó el control de las consolas de los operadores. Podían ver en tiempo real lo que los operadores de guerra veían en sus pantallas y podían manipular el sistema. Pudieron interrumpir el sistema y observar cómo respondían los operadores. Otro equipo de testing, en una situación muy divertida, creo, informó que causaron que apareciera un mensaje emergente en las consolas de los usuarios indicándoles que insertaran 2 monedas para continuar operando. Algo que era un estilo broma, pero bueno, si sucede en la realidad pueden hacer esto, pueden hacer cosas mucho mayores. Como he dicho antes, los equipos de testing solo necesitaron herramientas básicas. De hecho, los informes indican que utilizaron técnicas de nivel básico a moderado para interrumpir o acceder y tomar el control de sistemas de guerra. Por ejemplo, en algunos casos no se menciona la herramienta en sí, pero el simple hecho de escanear un sistema provocó que algunas partes del sistema se apagaran. Esto, escanear el sistema, se refiere a un escaneo de puertos, así que probablemente utilizaron un Nmap y escanearon lo que fuera, un avión de guerra, un sistema antimisiles y lo tumbaron. Una prueba tuvo que detenerse debido a problemas de seguridad después de que el equipo de prueba escaneara el sistema. Esta es una técnica básica que la mayoría de los atacantes usarían y requiere poco conocimiento o experiencia, ¿verdad? Otro tema fue la mala gestión de contraseñas. Un informe de prueba indicó que el equipo que realizaba este testing fue capaz de adivinar una contraseña de administrador de estos equipos de guerra, atención, en 9 segundos. Parece que se utilizan varios sistemas de armas comerciales y open source, pero no se cambió la contraseña predeterminada cuando se instaló el software, lo que permitió a los equipos de testing buscar la contraseña de Internet y obtener privilegios de administrador para ese software. Madre mía. Múltiples equipos de testing informaron que usaban información o software gratuitos y disponibles públicamente, descargados obviamente a través de Internet. Otro tema es que los controles de seguridad fueron insuficientes. A pesar de que hay controles de seguridad, no significa que un sistema sea seguro. La forma en que se implementan puede afectar a la seguridad. Por ejemplo, un informe indicaba que un sistema había implementado un control de acceso basado en roles, pero las comunicaciones internas del sistema no estaban cifradas. Debido a esto, pues los que estaban haciendo el testing podían leer el nombre de usuario y la contraseña del administrador y usar estas credenciales para escalar privilegios y obtener acceso al administrador. Los programas de seguridad tampoco habían abordado algunas vulnerabilidades previamente identificadas. Aparentemente, el equipo de prueba aprovechó 10 vulnerabilidades que se habían identificado en evaluaciones anteriores y en otro caso se indicó que solo se habían corregido una de otras 20 vulnerabilidades identificadas en otro sistema. El equipo de testing aprovechó estas para hacerse el control con el sistema y cuando se les preguntó a los responsables de este sistema de guerra por qué no habían aplicado las vulnerabilidades, pues estos funcionarios dijeron que habían identificado una solución pero que por alguna razón, que no se sabe, no se había implementado y lo atribuyeron a un error del contratista. Aquí vemos que el contratista le está lloviendo un montón de acusaciones. El contratista es la versión del becario, ¿no? Para las empresas privadas. Justo. Culpa del becario. Buen ejemplo, me ha gustado. Y luego otro tema interesante es que aparentemente se identificó una falta de monitorización de los eventos de seguridad. Estos informes de prueba indicaron que las actividades del equipo de testing no se detectaron en absoluto durante las evaluaciones, incluido un caso en el que el equipo de prueba de testing operó durante varias semanas sin ser detectado. En otra ocasión, el equipo de prueba
dijo, vamos a ser deliberadamente ruidoso y no vamos a ocultar nuestras actividades y tampoco. En otros casos, los sistemas de detección de intrusiones identificaron las actividades maliciosas, pero nadie estaba parando atención a estas alertas. Bueno, esto, otro caso interesante es que un equipo de prueba emuló un ataque de denegación de servicio reiniciando el sistema. Lo que obviamente pues, el operador pierde el control y no puede llevar a cabo su misión, ¿verdad? Los operadores informaron que no sospecharon un ataque cibernético porque los bloqueos inexplicables eran normales para el sistema. Esto me recuerda cuando vas ahí a una página web que vas por HTTPS y te dice, oh, este certificado no es válido y tú igualmente le das aceptar. Yo voy aquí dentro, no, si yo me fío. Lo mismo, es normal ver estas excepciones. Y bueno, como decía, el Departamento de Defensa no conoce el alcance total de las vulnerabilidades cibernéticas en sus sistemas de armas debido a ciertas limitaciones. Una de ellas es la limitación de tiempo. Aparentemente, durante unas pruebas solo se tuvo, por ejemplo, 41 horas para trabajar en el sistema, pero todos sabemos que un adversario determinado podría pasar meses o años apuntando a los sistemas. Otro tema es limitaciones de los sistemas, bueno, porque algunos son propietarios y en algunos casos no pudieron analizarlos bien. Supongo que requeriría mucho tiempo para hacer ingeniería inversa de protocolos y funcionamiento de binarios y similares y no se hizo de forma exhaustiva. Y finalmente el tema de que están conectados a redes sensibles, algunas redes de contratistas o redes reales no se pudieron probar, no se pudieron testear y se tuvieron que simular, que realmente no es lo mismo, pero bueno. En cualquier caso, vemos que cada vez más va a haber más temas de armamento de guerra cibernético, conectado, con software custom que no está auditado, porque obviamente esto no es open source, con muchas vulnerabilidades que, bueno, si los atacantes comprometen dispositivos de estos en el campo de guerra y le hacen ingeniería inversa, vete tú a saber el caos que se puede crear. Sí, la verdad es que lo has definido perfecto. O sea, estamos hablando de la siguiente generación de dispositivos IoT del que tanto nos reímos, de que es todo, tiene un estado de seguridad lamentable, ¿no? La broma aquella de la S de IoT es por seguridad, pero ahora llevada a armamento, ¿no? O sea, IoT devices con balas y pium pium. O sea que a saber. Y además de lo que dices tú, porque incluso dispositivos IoT, pues aunque tengas que hacer ingeniería inversa, por lo menos pues lo puedes comprar, un dispositivo barato, investigadores los van viendo y así es como de hecho sabemos que del estado lamentable de la seguridad de este tipo de dispositivos. Pero tú no te vas a comprar un misil conectado para hacerle pruebas. Eso no va a suceder. Entonces quedará ahí hasta el primero que lo encuentre o que tenga el dinero suficiente para hacerlo. Así que a lo mejor sale ahí algún bug bounty, porque yo sé que en HackerOne hay bug bounty del Departamento de Defensa y del Pentágono, que te mandan una camiseta de has hackeado el Pentágono. O sea que estaría guay que pudiesen hacer un sistema de simulación o algo así en el que te puedes conectar por una VPN o algo y intentar reventarlo. Estaría guay, la verdad. Sí, como la película aquella, ¿no? De los 80, Juegos de Guerra. Juegos, ahí está, que inspiró a tantas y tantos hackers, a la primera generación, primera, segunda generación de hackers, la verdad es que sí. No debería decir esto aquí, pero no he visto Juegos de Guerra, no he visto la película de Hackers. O sea, sé que esto es algo lamentable. Ya estoy viendo a Alexis llevándose las manos a la cabeza. Lo sé, lo sé. Pido perdón, tengo que verla. Es de estas cosas. Tampoco he visto Rambo, ¿sabes? Y Rambo tenía que haberla visto. Pero bueno, yo qué sé, no sé por qué. Nunca llegué a verla de pequeño, Al entonces menos pues, Matrix sí, pues es ¿no? lo que La hay. trilogía de Matrix. Okay. Sí, hombre, Matrix sí. Matrix ahí ya era Ya, mayor yo- y me moló, me moló. Bueno, creo que solo vi la primera, no vi las otras dos, pero creo que son bastante malas. Bueno, la primera es la mejor. Ah, pues ya está, pues ya está. De hecho, mira, según comentabas esto de Microsoft, yo recuerdo muchas noticias de empleados poniéndose en pie contra Microsoft, en plan diciendo, oye, no queremos que los productos en los que estamos trabajando terminen
siendo usados para temas militares. Y en Google también tuvieron este problema, pero Microsoft fue más estricta. Claro, es que son contratos de millones y millones. Es lo que toda empresa privada quiere buscar, pero claro, muchos ingenieros, pues es gente que, por poner el ejemplo, ¿no?, del HoloLens, es que eso puede utilizarse para cosas brillantes o incluso pues para videojuegos, y de repente ves que si lo utilizan soldados, pues claro, entiendo que hay mucha gente que dice, hostia, esto no estaba cuando a mí me contratasteis, no, esto no era parte del tal, así que ahí Microsoft también tiene un poco ese problema, ¿no? Yo quiero añadir make love, not war. Pero... Ay, qué bonito. Y el otro tema es que, es que la industria militar, el tema de guerra, un poco empuja a todos los desarrollos que hay en tecnología casi, porque ARPANET, la primera Internet, fue desarrollada en base a objetivos militares. Y aquí tenemos, gracias a ello, tenemos Internet. Sí, es como la inversa, ¿no? De lo militar que salga cosas para uso por todo el mundo, está bien. Al revés, claro, fastidia un poquillo. Lo mismo con temas de cuando la gente cuestiona el presupuesto enorme de la NASA, que realmente no es tan enorme dependiendo con que lo compares, pero la gente esta que cree que la Tierra es plana y todo esto, no se da cuenta que cosas como el velcro sale precisamente de gracias a la NASA, el haber creado tecnología para poder estar en el espacio y pues el velcro, que es una anécdota que recuerdo de un documental, es una de esas cosas que es de uso común hoy en día y salió gracias al presupuesto que se dedicó a investigación para la NASA. O sea que siempre hay cosas que se pueden aprovechar, ¿no?, para todos. Pues nada, nos movemos a la siguiente noticia y va sobre Neuralink. Y es que ha sacado una demo. Voy a empezar la noticia así. He visto un vídeo donde un macaco juega a un videojuego con su mente. Y ahora dejo así un momento de suspense para que los oyentes... ¿Qué ha dicho este colgado? ¿Pero a qué videojuego? ¿Al Street Fighter o algo de eso? No. Era un juego sencillito. Un juego en el que tiene que mover un ratón, el macaco, o sea, un puntero y meterlo en un cuadrado. A ver, es un mono. Joder, no es... Como se ponga ahí con Ryu a hacer kamehamehas, ya... Ostras, eso... Hablamos de otro nivel, ¿eh? Pero bueno, a ver, que no está mal. Juego un videojuego. Entro en la noticia. Neuralink es para los oyentes que no lo conozcan, es una de estas empresas de Elon Musk, que no solo tiene Tesla y SpaceX, sino que también tiene la de Solar City de los paneles solares, y esta de Neuralink es otra, que desarrolla implantes cerebrales. Los oyentes que no la conociesen estarán flipando, para que en un futuro se pueda controlar máquinas pues con nuestra mente, con el cerebro. De hecho, su web describe la empresa como tecnología disruptiva para el cerebro. El vídeo es impresionante, la verdad, y de hecho me llegó por varios grupos de WhatsApp, y lo he visto en Twitter en plan ahí trending. Es que es impresionante, aunque a la vez también es verdad que es lo único que tenemos como prueba de que funciona, ¿no? Que a lo mejor está un poquito escenificado en prueba de laboratorio y tal, pero bueno, yo la verdad el vídeo es impresionante. De hecho, para la semana en Twitch lo podemos ver juntos y los vamos comentando, porque claro, dar una noticia de un vídeo en un podcast es más complicado, pero entro en el detalle. Pero ya sabéis, para la semana en Twitch lo ponemos juntos y lo vamos comentando. Pero básicamente el vídeo, como decía, muestra un macaco moviendo un joystick, como lo moveríamos nosotros para jugar un videojuego, de tal manera que mueve un puntero de un ratón hacia un pequeño cuadrado que se muestra en una pantalla, ¿no? Básicamente tiene que mover el joystick para que el puntero esté dentro del cuadrado. Cuando lo mete dentro del cuadrado, sale por una pajita, o bueno, creo que en Latinoamérica se le llama popote, un poco de batido de plátano que le encanta al mono. Es decir, es aprendizaje a través de refuerzo, ¿no? Es así como entrenaron al mono, de hecho, a jugar al juego. Si mueve el puntero al cuadradito, se le premia con batido de plátano. Y el juego continúa cambiando el cuadradito de sitio para que el mono siga moviendo el joystick de manera que ponga el puntero dentro del cuadrado todas las veces. Y cada vez que lo hace, se le premia con este batido. De hecho, esto de por sí diría yo que ya es bastante interesante, porque han enseñado a este macaco a jugar a este videojuego de manera muy precisa. Lo que pasa es que el vídeo pasa a explicar
que han implantado el chip de Neuralink en el cerebro del macaco para recolectar en tiempo real los patrones de movimiento de las neuronas de su cerebro. Es decir, Neuralink lo que desarrolla son chips que hay que implantarlos dentro del cerebro. De hecho, requiere cirugía. Se ve en el vídeo literalmente el streaming de la información del movimiento de las neuronas del macaco en tiempo real, que corresponden a estar centrado en el juego y mover el joystick. La verdad es que es una pasada. O sea, estás viendo básicamente el movimiento de las neuronas que representan al macaco moviendo el joystick. Una locura. Pero lo asombroso viene cuando desconectan el joystick y el mono sigue jugando sin darse evidentemente cuenta, porque es un mono, y el puntero se sigue moviendo correctamente, con el joystick desconectado. Esto es porque los investigadores empiezan a interpretar las señales en tiempo real del cerebro después de un periodo de aprendizaje, ¿no?, para encontrar los patrones, y pasan a enviarlas al juego directamente, saltándose el joystick. O sea, es decir, interpretan los patrones de movimiento de las neuronas como arriba, abajo, izquierda o derecha, y entonces lo envían directamente al juego. De tal manera que la imagen es el mono que sigue realmente moviendo con su brazo el joystick, lo que pasa es que está desconectado, y en realidad está moviendo el puntero con su mente, porque evidentemente el cerebro, de la manera que funcionamos, envía una señal a los músculos de la mano para moverlo. Pues hace una especie de man in the middle, el chip, en el que recoge la señal que envía al cerebro para que dé igual que mueva físicamente el brazo. Y como está desconectado el joystick, lo que hacen es interpretar esa señal, es decir, ha enviado la señal de mover el ratón a la derecha, y envían esa señal directamente al videojuego. Y la verdad es que ves al mono jugar, sigue jugando al videojuego con el joystick desconectado. Es que es una locura. Pero no termina ahí. De hecho, el vídeo finaliza con el macaco jugando a lo que llamaron Mind Pong, o el Pong mental. El Pong, para nuestros oyentes más jóvenes, es un juego en el que es como una especie de tenis de los 80. Yo, de hecho, recuerdo programar este juego en BASIC, bueno, programarlo. Lo copiaba del libro que venía del Amstrad CPC 6128, que fue mi primer ordenador, pero es básicamente el jueguecito que de hecho creo que sale, una vez lo vi en un tráiler o algo así de juegos de guerra. Creo que sale ese juego, ¿verdad, Alexis? Sí, creo que sí. Pues es básicamente, pues imaginaos dos palitos en los extremos del monitor y una pelota que va de izquierda a derecha, y bueno, tienes que cazar la pelota para enviársela al otro, como digamos que una especie de tenis, ¿no? Pues el mono se le ve jugar mentalmente contra el propio ordenador, ya sin joystick, porque aprendió que el juego se jugaba así. Una auténtica locura, y de hecho se ve como aceleran el juego y el mono sigue haciéndolo bien, sin perder, sin que la bola se pase y pierda, ¿no? Increíble, la verdad. Evidentemente, como siempre, os dejamos el vídeo por si queréis ya ir echándole un vistazo en las notas y referencias del episodio, porque es brutal, la verdad, pero lo comentaremos en Twitch. Neuralink comenta cómo esto puede utilizarse en un futuro para personas tetraplégicas, ¿no? Pensarlo. Si una persona tetraplégica realmente tiene toda la capacidad de pensamiento y su cabeza está intacta. Lo que pasa es que está dañado. Bueno, yo no soy un médico, pero entiendo que las señales neuronales no llegan a los músculos. Por tanto, a pesar de que quiere enviar esa señal, realmente no llega nunca al brazo para moverlo, por así decirlo, ¿no? Explicado por alguien que no tiene ni idea de medicina, pero espero que sigáis conmigo. Por tanto, si se construye un exoesqueleto o implantes musculares, la idea es que pueden interpretar la señal de que quiere mover el brazo y luego mover el brazo pues con estos implantes o mover el exoesqueleto, que exoesqueletos ya existen, de hecho.
También se podría utilizar para controlar ordenadores mentalmente, porque tú puedes pensar, quiero encender la luz, y tienes ahí tu Arduino interpretando la señal por Wi-Fi, porque de hecho, fliparlo, pero se conectan con un iPhone al cerebro del macaco, porque se conectan por Bluetooth. Es que es una locura, realmente. Como hablábamos Alexis y yo antes de grabar, de que es una especie de read-only, ¿no? O sea, no puedes enviar señales al cerebro, por lo menos de momento, solo las puedes recibir, una especie de read-only. O sea, tú puedes recibir las señales de los movimientos de las neuronas, interpretarlo y luego hacer lo que quieras, pero no es que puedas influenciar el pensamiento del macaco. Ya de hecho, personalmente yo hace unos años probé el producto de la competencia, que era un poco diferente, porque el de Neuralink, como decía, es un implante cerebral. Yo el que probé era como una especie de casco que tenía como 4 puntos de contacto en la cabeza. De hecho, recuerdo que los tenían que humedecer. Y la demo era en una expo a la que fui. Yo controlaba un dron. Y entonces lo que me explicaron es que esto me llamó bastante la atención. La idea era que yo controlaba si el dron subía o bajaba, ¿no? Un dron pequeñito de estos. Y claro, yo lo que hacía era primero tuve que entrenar durante 5 minutos el algoritmo, que realmente lo que está haciendo el ordenador es intentar interpretar los patrones de movimiento de mis neuronas cuando yo quiero que vaya para arriba y cuando quiero que vaya para abajo. ¿Qué pasa? Que yo al principio, y esto es bastante curioso, yo pensaba, o sea, lo describiría como que pensaba, quiero que vayas para arriba, quiero que vayas para abajo. Sin embargo, uno de los científicos que estaba allí me decía que no debería pensar eso, debería pensar en algo específico, como por ejemplo un bosque para subir y el mar para bajar, porque entonces así como yo imaginaba algo mucho más específico que quiero que suba el dron, era como una imagen en mi cabeza. Eso era teóricamente más fácil para el algoritmo para detectar esos patrones. Yo también lo he visto eso con colores. También he visto igual experimentos igual que es más fácil. Rojo arriba, azul abajo, claro, y similares. Claro. Pues el resultado fue una mierda. O sea, eso subía cuando quería y eso bajaba cuando quería. Pero oye, yo en ese momento estaba todo emocionado porque estaba enchufado ahí con un casco de lujo y el dron subía. A ver, algunas veces sí funcionaba, pero lo que me decía el tío era que bueno, necesitaba más tiempo de entrenamiento y claro, allí solo tienes 5 minutos y tal y cual. Que te ¿no? lo compres y ya, y luego ya en casa... Eso. Ya, esa. Deja aquí 299,99 pavos y ya en casa, hombre, con tiempo ya acabas controlando a tu mujer y todo, ¿sabes? Eso parece un ataque de ransomware. Deja aquí 300 pavos y... Sí. No, a ver, la verdad era un poquillo fulero, pero bueno. A ver, esto va avanzando y claro, si nos pasamos de ponerme un casco a un implante cerebral que requiere cirugía, bueno, entiendo que la señal siempre va a ser mejor. Pero con esto, mis queridos oyentes, llega la pregunta del episodio. Y es que, ¿cómo no os íbamos a hacer una pregunta relacionada con esto? Y nos preguntamos, ¿cómo creéis que se abusará esta tecnología, pongamos, cuando esté un poquito más avanzada? Si realmente esto llega a ser que se puede interpretar los patrones de los movimientos de neuronas a un nivel en el que realmente se puede saber lo que vas a hacer y tal, ¿cómo creéis que se podría abusar? Y os damos, como siempre, 4 opciones. Se utilizaría, pues a lo mejor para seleccionar a los soldados, digamos, más sanguinarios o más patriotas o más, digamos, violentos, para a lo mejor ponerlos en primera fila en una guerra, porque, claro, soldados, aunque todos evidentemente que se alistan, ¿no?, al ejército, pues son gente patriota y evidentemente sabe a lo que se está apuntando. Nos imaginamos que habrá soldados que sean... pues tengan una actitud más agresiva o estén dispuestos a llegar más allá. Entonces, a lo mejor esto se podría utilizar pues para analizar cómo piensan los soldados que se alistan y así poder escoger específicamente a los primeros que se quieren poner, a los que se quiere seleccionar para que sean los primeros en ir al campo de batalla. Otra opción sería utilizar esto como una especie de polígrafo 2.0, ¿no? Tenemos que el polígrafo es una máquina que se utiliza hoy en día para supuestamente detectar si un sospechoso al que se está interrogando está diciendo la verdad o no.
pues claro, es natural pensar que a lo mejor se podría utilizar esto para detectar si está diciendo la verdad o no. Una especie, como decimos, de polígrafo 2.0. Pero a lo mejor, saliéndonos un poco de esto, se podría utilizar en un futuro para vigilar a empleados. Pongamos que si tú quieres trabajar para Google o para Neuralink, pues uno de los requerimientos, pongamos que en un futuro ya no sea tan invasivo, a lo mejor que no requiera ningún tipo de cirugía, sino que sea una especie de casco, que sea un requerimiento que tú aceptes que te vigilen de esta manera para, por ejemplo, digamos que si trabajas en un proyecto secreto, detectar si estás pensando en pasarle esta información a la competencia. O simplemente, más sencillo, saber si estás prestando atención en reuniones, siendo productivo, si eres una persona conflictiva, si a lo mejor estás teniendo, yo qué sé, sentimientos hacia otros empleados, amorosos o de odio, cosas así. Esta es otra opción. Y la última, se nos ocurrió pues monitorizar a gente conflictiva, a presos como específicamente violadores. Sabemos que hoy en día cuando a veces pues a agresores se les puede poner una orden de restricción o a lo mejor un arresto domiciliario, se les coloca un dispositivo físico en el tobillo que controla por coordenadas GPS dónde está y que esté a la hora que tiene que estar en casa. Pues si ya se están utilizando hardware para controlar a personas, nos pensamos, poniéndonos aquí un poco oscuros, pero es importante hablar de esto, pues a lo mejor para pedófilos que salgan en libertad, pues poder controlar sus impulsos, ¿no? Y detectar si vuelven a tener estos impulsos hacia menores, pues volver a meterlos en la cárcel o alejarlos o lo que sea. Pero una vez más es leer lo que está pasando en su cerebro e interpretarlo para luego poder llevar a cabo una acción. Pues estas son las 4 opciones que os damos. Seleccionar soldados para la guerra, un polígrafo 2.0, vigilar empleados o monitorizar a violadores. Y ya solo terminar con un poco de conspiración. Porque si recordáis, a los que os gusta el tema de los ovnis y los aliens, como a mí que me encanta, una de las conspiraciones más típicas es la del proyecto MK Ultra, que si no lo conocéis, buscar ahí en YouTube, pero teóricamente en los años 60 la CIA quería controlar mentalmente a la población y teóricamente desarrollaron ahí una especie de veneno o algo así que querían rociar a la gente. De hecho, yo creo que de ahí deriva un poco todo el tema esto de los chemtrails y todo esto, que a lo mejor ahora mismo varios oyentes están, pero ¿qué está contando este tío? A ver, son cosas que me gustan, que yo sé que no son verdad, pero son muy, muy entretenidas. Así que nada, dejarnos saber en Twitter, @tierradehackers, qué opináis sobre la pregunta y cuál es vuestra respuesta. Muy interesante, como siempre. Voy a añadir algo que me ha venido a la memoria ahora. Yo no sé cuánto, creo que a principios de los 2000 vi una serie de anime de Cyberpunk que se llama Serial Experiments Lain, que la recomiendo. E iba de algo, si recuerdo bien, lo siguiente. Era una chica, digamos, que se inició en el tema de los ordenadores y las redes. Y un día estaba en el colegio y recibió un mensaje de un amigo o una amiga que había muerto. Un mensaje de mensajería instantánea o un email, era algo así. Y bueno, todo el tema este es porque aparentemente en esta serie se propone IP versión 7. Sí, sí. Después de la 6 va a venir la 7. Pues en esta nueva versión del Internet Protocol, lo que se proponía era incluir comunicaciones inalámbricas entre humanos a través de la frecuencia de resonancia de Schumann, que es una frecuencia de resonancia real de la Tierra a 8 hercios, y que se sugería que podía tener algún efecto con la conciencia humana. Entonces, si tú te ponías a pensar en algo, tengamos en cuenta que 8 hercios, si cada hercio sería un símbolo y un símbolo tiene 8 bits, serían solo 16 bits por segundo que se podría emitir desde tu cerebro. Es muy poca velocidad. Iker Jiménez, si nos estás escuchando, ya tienes aquí a 2 tertulianos perfectos
para cuarto milenio. Vamos, o sea, estoy flipando con lo que me estás contando. No, tienes que verla y la recomiendo mucho a los oyentes. Pero, bueno, sí, entonces, basándose en esa frecuencia de resonancia, nos podríamos comunicar con todos a través de la Tierra, porque la Tierra es un gran access point, digamos, un punto de acceso. Un gran access point. ¿Qué tiene? ¿WPA2 de cifrado? Pues así es, y de hecho lo que sucede aquí es que esa persona que murió, ese amigo, descubrió que podía comunicarse con la Tierra, que es ese access point, y de hecho hizo un upload de su conciencia a la Tierra y ahí se quedó guardada y ahí vivía, digamos, en esta frecuencia de resonancia que es la frecuencia de Schumann. Y esto, no sé, esto me vino a la mente ahora, digo, wow, igual nos vamos a poder todos conectar directamente con el cerebro entre todos, podríamos expandir la conexión a través de esta frecuencia de resonancia de la Tierra. Y luego otro tema que has comentado es que con ese control total de la población, también me recuerda a un libro de Neil Stephenson que se llama Snow Crash, que no sé si los oyentes lo conocen, pero también todos los libros de Neil Stephenson son muy buenos. Y en este iba también de otro libro de Cyberpunk de los 80, bueno, el 92 aparentemente, según dice la Wikipedia. Neil Stephenson también visionario sobre el tema de Cyberpunk, y en este era que había lo llamaba multiverse, como un sim space de estos, en el que te ponías unas gafas tipo de realidad virtual y podías hablar con los usuarios de esa multiverse, de ese espacio. Y aparentemente había malware y, por ejemplo, un atacante te daba su tarjeta de visita. Entonces tú al abrirla veías, digamos, la información en tus gafas. Lo que pasa que, y de ahí viene el nombre, Snow Crash, se veía como ese ruido gaussiano que vemos en las televisiones cuando no hay señal, y ese ruido gaussiano era, de hecho, te afectaba no solo pasaba del mundo digital al mundo físico, y aparentemente te afectaba a tu cerebro, porque aparentemente todos venimos de un mismo lenguaje que, bueno, a partir de eso, de intentar construir la Torre de Babel, ¿no? Pues ahí, como digamos, Dios hizo que toda la gente hablara en diferentes idiomas. Pues aparentemente todos los humanos respondemos a una especie de, no sé si es frecuencia o comunicación o algo, que esta persona maligna que quería controlar a toda la población la descubrió y la intentaba, digamos, expandir, proporcionar mediante esta metaverse que había en este, bueno, se explica en este libro. Madre mía, estoy convencido que a varios oyentes les ha explotado la cabeza. O sea, se ha oído aquí el chasquido. Madre mía. Y sé que estás sobrio. O sea, sé que ahora mismo estás sobrio, que si no... ¡Wow! Pues tengo que leerme esos libros, porque la verdad lo que cuentas es buenísimo, ¿eh? Aunque sea algo de pura ciencia ficción. No, muy bueno. Y Snow Crash además es de hackers, o sea, es todo así. Y otros libros también, Neuromancer, también son muy buenos, o el de Diamond Age, también de Neil Stephenson, son muy buenos. Pues nada, ya tengo yo ahí para la colección. Empezaré viendo las pelis, pero bueno. Pues nada, vámonos a temas un poco más realistas. Y vengo con temas de las últimas técnicas de ingeniería social de los cibercriminales, que incluyen Discord, Slack, herramientas de creación de documentos de Microsoft Office, maliciosos y software de cambio de voces. Pues empiezo un poquito con el tema de Discord y Slack. Recientemente se ha visto un incremento en el uso de herramientas de colaboración como Discord y Slack, obviamente porque todos estamos trabajando desde casa y nadie va a la oficina. Y los atacantes saben de esto y obviamente están aprovechándolo. Recientemente Cisco Talos ha publicado un informe en el que se detalla que últimamente se ha visto un incremento y un abuso de cibercriminales que usan estas plataformas para distribuir malware. El malware se distribuye en forma de un enlace que parece confiable ya que proviene de dominios de ambas plataformas. Y esto es un problema, ya que obviamente si estas aplicaciones se están utilizando por empresas como medios de colaboración, todos los dominios asociados van a estar permitidos y de hecho probablemente en la lista blanca en cortafuegos y sistemas de seguridad de contenido web y email, aumentando la probabilidad de que la URL y el archivo que contiene lleguen al usuario final.
Se pueden identificar, de hecho, esto me gustó, varios ejemplos de este comportamiento en los repositorios de malware. Por ejemplo, los investigadores fueron a virustotal.com y hicieron una búsqueda con el filtro behavior-network cdn.discordapp.com. Y ahí se puede ver, hubo un resultado de casi 20.000 resultados, 20.000 matches, digamos, 20.000 muestras de malware que evidentemente se comunican con la red de distribución de contenido Discord para descargarse el siguiente paso en su infección. Muchos correos electrónicos han explotado este escenario en los últimos meses y generalmente han tenido un enfoque financiero. Y tienen como objetivo engañar a las víctimas al afirmar que contienen enlaces a documentos que son facturas, órdenes de compra o documentos de fax, según Talos. Aunque es obvio que estos documentos no son reales, no son legítimos y contienen malware. Los investigadores de Cisco advierten que ninguno de los métodos que encontraron realmente explotan una clara vulnerabilidad en Slack o Discord y que tampoco se requiere que Slack o Discord se instale en la máquina de las víctimas. Esto es porque solo utilizan el tema de que se pueden subir documentos, se pueden compartir documentos vía estas plataformas y se pueden compartir incluso aunque la víctima no tenga Slack o Discord instalado. En concreto, por ejemplo, en el caso de Discord tiene una tecnología que utiliza que son los webhooks, que la han abusado también los cibercriminales. Los webhooks fueron diseñados para enviar alertas o mensajes automatizados a un servidor de Discord específico, integrado con otros servicios como GitHub y similares. Los webhooks son esencialmente una URL, una REST API, un servicio web, un web service, a la que un cliente puede enviar un mensaje que a su vez publica este mensaje en el canal especificado, todo sin usar la aplicación Discord real, es decir, sin tener que tener instalada la aplicación. Las muestras de malware que abusan Discord generalmente se basan en la funcionalidad de webhook de la API de Discord para comunicaciones Command and Control o C2, y además de estas comunicaciones, los webhooks de Discord también se han utilizado para la exfiltración de datos. Una ventaja importante de los webhooks es que es el uso del dominio de Discord para la exfiltración a través de HTTPS, lo que permite al atacante utilizarlo porque de nuevo están permitidos, están en listas blancas y además se mezcla fácilmente con tráfico legítimo de la red de Discord. En los últimos meses, un grupo de cibercriminales que apunta a víctimas en el Medio Oriente fue identificado tratando de propagar malware a los objetivos haciéndose pasar por Telegram y otras aplicaciones de mensajería de Android, según una investigación de ESET. Así que vemos que los cibercriminales están abusando de estas plataformas de mensajería y colaboración, Slack, Discord, Telegram, Android y similares. Solo quiero comentar un par de temas. Para protegernos, las empresas deberían decidir qué aplicaciones de chat y de colaboración están permitidas y por qué. Y comunicar esto claramente a la gerencia y el riesgo asociado a cada una y determinar qué se hace al respecto. Y es interesante también pensar en bloquear los dominios de aplicaciones de chat que no se utilicen internamente para evitar que sean objetivo de abuso para la entrega de contenido. La siguiente técnica de ingeniería social es una aplicación que descarga malware llamada SaintBot. Es que investigadores de seguridad de Malwarebytes han identificado este nuevo distribuidor de malware en ataques de phishing para robar credenciales y ejecutar malware a través de un pretexto de billetera de Bitcoin o cartera de Bitcoin. Los investigadores lo identificaron por primera vez en enero de este año, con indicios de que está en desarrollo activo y ganando impulso. SaintBot emplea una amplia variedad de técnicas que, aunque no son novedosas, indica un cierto nivel de sofisticación, considerado su apariencia relativamente nueva. Básicamente es que hace tan poco tiempo que se está utilizando y tiene tantas funcionalidades que, parece que los desarrolladores detrás de este malware tienen bastante conocimiento de todas estas funcionalidades. El compromiso se inicia con un correo electrónico de phishing que contiene un archivo zip adjunto, normalmente llamado bitcoin.zip, que parece ser una billetera Bitcoin, una cartera Bitcoin, cuando de hecho es un script de PowerShell
bajo la apariencia de un archivo de acceso directo.lnk de Windows. Este script de PowerShell luego descarga el malware de la siguiente fase, un ejecutable de Windows Update.exe, que a su vez suelta el segundo ejecutable install.util.exe, que se encarga de descargar otros dos ejecutables más llamados dev.exe y putty.exe. Bueno, un montón de ejecutables aquí descargados. Y un par de temas interesantes de este malware es, además de realizar comprobaciones de autodefensa para verificar la presencia de si hay un depurador o un entorno virtual, analizándolo, que utilizan los investigadores de seguridad, SaneBot está diseñado para no ejecutarse en Rumanía. Así que uno puede pensar que se originó ahí, pero tampoco en países seleccionados de la Comunidad de Estados Independientes, que incluye Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Moldavia, Rusia y Ucrania. Curiosamente, las cargas útiles o payloads maliciosos se obtienen de archivos alojados en Discord. ¡Oh! Algo que ya he comentado, una táctica que se ha vuelto cada vez más común. La siguiente herramienta que se utiliza en estos días en la ingeniería social es una herramienta que se llama EtherSilent Builder, y es que investigadores de Intel 417, una empresa de inteligencia de amenazas, ha identificado cómo grupos de ciberdelincuencia están utilizando un nuevo creador de documentos maliciosos, conocido con este nombre, EtherSilent, como parte de campañas de phishing para distribuir luego otros malwares como TrickBot y BazarLoader. Esta herramienta EtherSilent surgió por primera vez a mediados del año pasado y se puede comprar de hecho en foros clandestinos. EtherSilent puede crear distintos tipos de documentos como Word o Excel que contienen contenido malicioso, como exploits o macros. Los atacantes pueden usar estos documentos como señuelos en campañas de phishing con poco esfuerzo, porque es hacer clic, clic, clic y ya lo tienes. Los investigadores han visto que varios grupos independientes de cibercriminales están utilizando EtherSilent para, de hecho, entregar plantillas de DocuSign falsas a las víctimas. Bueno, para los que no sepan, DocuSign es un servicio, digamos, no de notariado, pero se comparten muchos documentos que se deben firmar, por ejemplo, alquileres de apartamentos y pues, compras de casa y similares. Yo, de hecho, varios contratos con empleados fue ya a través de eso en vez de con papel. Sí, sí, por eso, y yo he visto mucho también en temas de alquileres de hogar en Estados Unidos, por eso me pareció interesante mencionarla para que estemos todos al tanto de DocuSign, ahora que ya sé que EtherSilent puede crear documentos y los criminales utilizan este pretexto, vamos con un par de ojos. Y bueno, es eso que como ha dicho Martín y como mencionamos, DocuSign se utiliza mucho en entornos empresariales e incluso en no empresariales, pues de nuevo lo de antes que decíamos, voy a una página web con HTTPS y me dice este certificado no es válido y le doy a aceptar. Aquí lo mismo, como estoy harto de ver DocuSign hasta en la sopa, pues digo, ok, debe ser un documento legítimo, lo voy a abrir y te infectas. El constructor, esta herramienta puede crear dos tipos diferentes de documentos, uno que contiene un exploit para una vulnerabilidad de Office antigua y uno que crea una macro maliciosa sin exploit, solo que tiene contenido malicioso. Según el informe, el maldoc, corto para documento malicioso en inglés, más popular es el que tiene la macro maliciosa, posiblemente debido a un precio más bajo, de hecho cuesta un par de dólares y una mayor compatibilidad en comparación con la del exploit. 3 troyanos bancarios, Bokbot, Gossi, ISFB y Qbot, también han utilizado EtherSilent en sus ataques. Algo interesante sobre ellos es que en estas campañas dependen mucho del alojamiento a prueba de balas, del inglés Bulletproof Hosting, que es necesario para la operativa de sus ataques. Las 3 campañas utilizan servicios administrados por Yalishanda, uno de los proveedores de alojamiento a prueba de balas más famosos del mundo. El alojamiento a prueba de balas, de hecho, es un servicio proporcionado por empresas de alojamiento de sistemas que permite a sus clientes una tolerancia considerable en los tipos de material que pueden cargar y distribuir o en las actividades en las que pueden participar con su host comprando sin ser eliminado como resultado de quejas legales o informes de abuso.
básicamente estos sistemas les da igual lo que tú estés haciendo con ellos, si estás haciendo temas delictivos como vendiendo drogas o otros temas, o si estás haciendo temas legítimos. Estos servicios se encuentran en países con leyes más relajadas sobre el tipo de contenido que se aloja en estos servidores, y también tienen leyes de extradición menos estrictas, lo que facilita eludir la aplicación de la ley. Debido a las diferentes leyes en diferentes países, esto crea un área gris que permite a los propietarios reclamar inmunidad a lo que hospedan de sus clientes. Vamos, que muchas veces el alojamiento a prueba de balas está directamente asociado con el ciberdelito. Y esto viene pasando ya desde hace aparentemente décadas. Y esta es una evidencia más de este suceso. Y finalmente, brevemente comentar que investigadores de seguridad de Kado Security han identificado una aplicación de cambio de voces llamada Morphbox Pro en servidores de malware de un grupo APT llamado APT-C-23. Incluso encontraron una clave de serie y un paquete de voces. Bueno, este grupo está relacionado con ataques al Medio Oriente y suelen tener como objetivo partidos políticos en Palestina, el gobierno israelí. Bueno, y también se han visto que estos atacan a gobiernos occidentales, pero en menor medida. Este grupo aparentemente es de sofisticación media, según Kado Security, y se basa en ingeniería social para manipular a las víctimas para que descarguen malware. De hecho, en el pasado se identificó que el grupo se hacía pasar por mujeres para engañar a sus objetivos para que instalen aplicaciones maliciosas. Aparentemente, las voces femeninas son más persuasivas y convincentes. Pues dadas las campañas de phishing anteriores de este grupo, los investigadores especulan que el grupo está usando esta herramienta de cambio de voces para producir mensajes de audio que podrían usarse, supongo que en tono femenino, porque son más persuasivos, ¿no?, para convencer a objetivos que sigan instalando sus malware en campañas de phishing de forma un poco más automatizada, sin tener que coger el teléfono. Le envío el audio, digamos, igual por una plataforma de mensajería como Discord o Slack, o por mensaje de texto, o bueno, incluso también por VoIP, y le hago una llamada pero automática. Pero, bueno, la razón por la que están haciendo esto es el espionaje y rastrear lo que la gente está haciendo para ayudarles luego en el campo de guerra, en la tierra, porque al fin y al cabo es un grupo que aparentemente está de alguna forma asociado con temas militares. Lo curioso es que los investigadores encontraron este servidor a principios de 2020. Había sido identificado como un servidor que servía malware, pero aparentemente debido a una misconfiguración, pues recientemente han visto que lo dejaron abierto y pudieron acceder a las herramientas que estaban hosteadas y que estaban utilizando ahí. Y no solo vieron herramientas ya de cambio de voces, sino también vieron herramientas para hacer login en webmails y para enviar correos de phishing y bueno, todo tema relacionado al malware. Estas son todas las técnicas que aparentemente están utilizando mucho los atacantes, así que mucho ojo con, como he dicho, Slack, Discord, documentos de Word y de Excel, no activéis las macros, luego todo el tema de mensajes automatizados, un poco de conciencia en ese caso, y sobre todo temas de bitcoins que últimamente estamos viendo mucho por el tema de los niftis, de los NFTs, también mucho cuidadín. Y el DocuSign. Sí, desde luego lo de aquello de que el humano es el eslabón más débil, ¿no?, en la seguridad. Mencionabas tú lo de los tokens estos. Quería mencionar una web que yo he utilizado mucho, que es canarytokens.org, que es muy buena para alertarte de, por ejemplo, puedes generar una imagen que se la envías por correo y alguien abre ese correo, pues te va a avisar que se ha abierto. Son como puedes generar diferentes archivos o formas de recibir alertas cuando alguien hace una acción. Entonces canarytokens.org es bastante útil para eso. Y luego también mencionar como recomendaciones a los oyentes, porque de hecho nos escribía por Twitter un usuario comentándonos que le gustaba un montón el podcast, pero que una de las cosas que le gustaría es que diésemos recomendaciones sobre software a utilizar, técnicas, cosas así, que es algo que intentamos hacer, pero está claro que interesa mucho a los oyentes. O sea que para añadir una recomendación, mencionabas tú, Alexis, esto de ser un problema, una vez más, por
en los correos, se puede configurar el gestor de correo electrónico que utilices. Por ejemplo, si tienes un Mac, pues a lo mejor utilizas el Apple Mail que te viene preinstalado para que no cargue las imágenes por defecto cuando recibes un email. Eso, por ejemplo, es algo que nosotros recomendaríamos y que en los ajustes pues lo puedes cambiar. Lo que hace es que cuando recibas un email que contiene una imagen, no te va a cargar esa imagen. Y eso lo que evita es que la otra persona, de hecho, se utiliza a veces imágenes súper pequeñitas de un píxel como acuse de recibo, que la otra persona sepa que has abierto el correo y, mira, todavía no me ha contestado. Pues esto es una manera de evitarlo, de poder leer el correo sin que se aviese a esa persona, ya que las imágenes que te envían por correo electrónico no vienen, por así decirlo, como parte de ese correo electrónico, sino que es un indicativo de dónde tiene que ir a recoger esa imagen para mostrártela. Por tanto, tiene que ir a pedirla a un servidor que controla a la persona que te envía el correo y por tanto sabrá que alguien ha pedido esa imagen, sabiendo que eres tú y por tanto que has leído el correo, o también se puede utilizar para cosas peores. Por tanto, ir a los ajustes de vuestro gestor de correo electrónico y ponerlo para que no cargue las imágenes por defecto. Pero ya, hacedlo ya. Un par de apuntes. Eso también se puede aplicar en los webmails. De hecho, en Gmail y similares se puede activar que no se carguen. Cierto. Y el otro tema que comenta Martín, esa imagen invisible se utiliza como acuse de recibo. No solo eso, sino que se puede utilizar para fingerprintearte. Y te envían un email y si las tienes que se carguen las imágenes por defecto, se envía la petición al servidor con tus cabeceras, tu user agent, como comentamos en Twitch y en el episodio anterior. Tu IP y todo, pero sobre todo las capacidades de que el gestor de correo estás utilizando para enviarte el siguiente email mucho más customizado, personalizado para ti, para tu user agent, para tu navegador o gestor de correo y explotarte con muchas más posibilidades sabiendo lo que tienes. De hecho, a mí me consta personalmente que esta es una técnica utilizada para desenmascarar a stalkers o a gente que a lo mejor está que está como acosando a una persona y entonces enviarle un correo, desde el propio correo que te están acosando, envías un correo, oye, hay una imagen tuya sobre ti, eres tú, y le envías una de estas imágenes y si la carga o lo abre o lo que sea, con uno de estos canary tokens que decíamos, pues ahora ya tienes su IP y si no está detrás de una VPN, pues ya tienes información muy valiosa para intentar poder identificar a esa persona y denunciarla. O sea que, bueno, si sois acosadores, no lo desactivéis. Entonces sí que queremos que se os descubra, pero por vuestra privacidad, desde luego es buena idea hacerlo. Así que nos vamos a la siguiente noticia y a la última por mi parte. Y vamos a hablar de Google. Y es que Google, para nuestros queridos oyentes que estén yendo a tierradehackers.com con el navegador Chrome, les interesa muchísimo esta noticia. Acaba de activar Google un experimento para una nueva tecnología relacionada con la recolección de información de los usuarios, ya que dentro de poco se ha dado cuenta que el tema de las cookies de terceros va a desaparecer. Si os acordáis, hace un par de episodios hablamos de esto de las cookies de terceros, cómo se utilizaba para identificar tus patrones de navegación y básicamente para identificarte de manera única, y concretamente hablábamos pues de esta tecnología de Firefox que había publicado para evitar esto. Vale. Esto, como decimos, es un problema de privacidad, el tema de las cookies, porque sobre todo si visitas las webs, como dábamos ejemplos de médicos, psiquiatras o a lo mejor compras marihuana en un estado donde es legal, como por ejemplo California, o estás en foros políticos de cierta ideología, pues son maneras de que Google sabe esto y puede hacer un perfil personal sobre ti de manera individual. Pues el mismo Google reconoce en su blog, donde habla de esta nueva tecnología que denominó FLoC, que las cookies de terceros son un problema de privacidad para los usuarios. Que esto es Google, o sea, manda carallo que Google sea el que lo diga, que es un problema de privacidad. FLoC es el acrónimo de Federated Learning of Cohorts,
que traduzco libremente como el estudio federado de congregaciones. Que lo de congregaciones, bueno, pensarlo como algo grupal, como un grupo. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿De qué va esta tecnología? La tecnología se basa en recolectar el historial de navegación de los usuarios de Chrome y compararlo con el de otros usuarios, de tal manera que se le asigne un identificador de grupo o congregación, como decía, en base a las congregaciones que ha creado Google que representan ciertos patrones de la población. Para encontrar similitudes de tus hábitos de navegación básicamente comparados con los de distintos grupos. Y lo que hacen es utilizar un algoritmo que se conoce como SIMHASH, que es una manera matemática de determinar el grado de similitud entre dos conjuntos, lo cual es súper interesante y de hecho Google lo utiliza en su crawler para encontrar páginas web que son muy similares. Algo muy importante porque, por ejemplo, hay mucha gente que se dedica a hacer mucha pasta clonando webs o haciéndoles crawling y creando sus propios blogs que solo son copias de blogs de gente que lo postea de manera original, pues ellos lo recopilan y al final el tráfico acaba en sus webs. Pues Google utiliza este tipo de algoritmos para encontrar webs que son muy similares. En otras palabras, si visitas mayormente webs de deporte y muchos usuarios tienen ese mismo patrón, es posible que Google tenga una congregación, digamos, les gusta el deporte, y te asigne el identificador de esa congregación a ti, porque se ha dado cuenta que visitas muchas webs de deporte. Este identificador se compartirá con todos los clientes de Google, es decir, con las empresas que pagan por inyectarte publicidad, y lo que querrá decir, si tienes un identificador de la congregación, les gusta el deporte, verás mayormente publicidad relacionada con el deporte. En Tierra de Hackers siempre buscamos daros los dos puntos de vista. Eso es muy importante, porque si bien Alexis y yo tenemos nuestras propias opiniones en temas de privacidad, de seguridad y de todo esto, es importante que este podcast sea informativo. Así que empecemos, digamos, por lo positivo, ¿no?, de esta tecnología. FLoC, comparado con las cookies de terceros, es en principio mejor porque te mete en un grupo de usuarios en vez de identificarte individualmente. Las cookies, y al fin y al cabo, es un identificador único para ti, mientras que el identificador FLoC es un identificador para el grupo de personas, basándome en el ejemplo anterior, a las que les gusta el deporte. Por tanto, como tú eres, te identifican en un grupo en vez de a ti individualmente. Google considera que la publicidad es necesaria para mantener un Internet libre y gratuito, tal como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y muchos negocios dependen de la publicidad para darse a conocer. Esto también da para bastante debate, que quizá un buen sitio es Twitch, esto de la publicidad en Internet, porque la verdad es que hoy en día hay muchísimas webs, sobre todo de noticias, de periódicos, que es difícil encontrar el contenido entre tanta publicidad. Y ya no te digo si entras desde el móvil, o sea, la X para cerrar ese pop-up es más pequeño que una mota de polvo, vamos. Pero bueno, ese es un tema que podemos hablar en Twitch. Veamos ahora la otra cara de la moneda. Y buscando información, he decidido que nos centremos en las opiniones del EFF. El EFF, ya lo hemos hablado de ellos muchas veces en Tierra de Hackers, es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es proteger la privacidad y la seguridad, pero sobre todo la privacidad en Internet de los usuarios. Es una organización que yo personalmente admiro mucho, de hecho. La primera crítica que ellos hacen es que este experimento ha sido activado por Google en su navegador Chrome sin previo aviso a los usuarios. ¿Vosotros sabíais que ahora vuestro navegador de Chrome está asignándoos este identificador y compartiéndolos con las páginas web y con la gente que paga para servir publicidad? Probablemente no, y eso es porque Google no os lo ha dicho. Concretamente, lo han activado para el 5% de sus usuarios de momento en Australia, Brasil, Canadá, India, Indonesia, Japón, México, Nueva Zelanda, Filipinas y Estados Unidos. Así que a nuestros hermanos mexicanos, que sabemos que tenemos muchos oyentes en México, atención. Porque el EFF
ha publicado una herramienta online que te dice si lo tienes activado y cómo desactivarlo, que no es cosa sencilla. Así que, evidentemente, como siempre os damos recursos, dejo un enlace en las notas del episodio. Otra crítica es que al estar activado el experimento, a la vez que sigue habiendo cookies, es decir, de momento es un experimento, las cookies siguen estando ahí. Por tanto, ahora las empresas están recibiendo mucha más información que antes y pueden usarla para correlacionar las cookies que a día de hoy te identifican de manera única a tu identificador FLoC, lo cual esto les da más información porque ahora también saben en qué grupo ha decidido Google meterte. O sea, ya no solo saben, bueno, puedes haber estado en esta web y tal, pero es que Google ha pensado que tú eres una persona a la que le gusta el deporte. Otra gran crítica es la falta de claridad, ya que todo está en el aire. Google ha publicado un white paper y tiene una web, pero hay muchas cosas que todavía están en el aire que, bueno, teniendo en cuenta que de momento simplemente están experimentando, ¿no? Pero, por ejemplo, os comento una. Google inicialmente solo creó 256 de estas congregaciones, de estos cohorts, como le llaman, ¿no? ¿Qué dices tú? Bueno, si cogemos a todos los usuarios de Internet en todo el mundo y los metemos en solo 256 congregaciones, bueno, deberían ser lo suficientemente genéricas y tú vas a estar compartiendo identificador potencialmente con millones de usuarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Google ya ha cambiado el diseño y ahora hay 33.872 congregaciones. Se ha dado cuenta que era demasiado genérico y lo quieren más específico. Y esto, claro, podría cambiar todavía más y lo podrían hacer aún muchos más grupos. Y también, ¿qué pasa con usuarios que frecuentan webs sensibles, como por ejemplo pornográficas o, como decíamos antes, médicas, ¿no? Que su patrón es esto. Bueno, Google dice que usará este periodo de experimentación para recabar información y detectar grupos sensibles y así pondrá a esos usuarios en una congregación vacía. Que bueno, digo yo que vamos a acabar todos en un grupo vacío porque si incluye la pornografía, pues... Pero bueno, volviendo al tema serio, realmente incluir en una congregación vacía a personas con un patrón de navegación que se considera lo suficientemente sensible como para tratarlo de manera especial, es una mala idea. Pensarlo. Las empresas pueden ver que tienes un identificador de una congregación vacía. Por tanto, te pueden identificar como un usuario que Google ha identificado como un usuario sensible por alguna de la razón que sea. Así que tampoco te ofrece privacidad. Se critica también que tanto usuarios como webs no es un modelo de opt-in, de apuntarse, sino que es un modelo de desapuntarse. Por tanto, tú, querido usuario, tienes un 5% de posibilidades a día de hoy de que estés apuntado automáticamente. Google no te ha preguntado si querías ser parte de esto y tienes que tú activamente desapuntarte. En fin, una vez más tenemos los anuncios dando la lata en Internet. Por un lado, está bien que Google por fin admita que las cookies de terceros son un desastre para la privacidad. Y el debate de si publicidad sí o no, pues bueno, hay que tenerlo ciertamente en cuenta, ¿no? En Tierra de Hackers preguntamos en su día si pagaríais por usar Internet, más bien que Internet, ciertas páginas web, o preferís publicidad, ¿no? Para que siga siendo gratis. Un claro ejemplo, Twitter. ¿Pagaríais por usar Twitter y así que no haya publicidad? O mejor que haya publicidad como funciona a día de hoy y que Twitter sea gratis. Al fin y al cabo, alguien tiene que pagar las facturas de alguna manera. En mi opinión, que una empresa privada con ánimo de lucro siga clasificando a los usuarios en base a sus patrones de navegación sigue siendo problemático y una invasión, quizá menor, pero una invasión aún así de su privacidad. Y desde luego, Tim Berners-Lee, que era el fundador de la web, no tenía esto en mente cuando la inventó. Sí, pues nada, yo no me fío de Chrome, Firefox, Brave, algo así, pero... Y esto has dicho que lo hacen a través de las páginas web que tú visitas, nada de cookies ni nada similar. Exactamente, de la manera que funciona, han tenido en cuenta algo, la privacidad en el sentido de todo sucede en el navegador, no es que
tu historial de navegación ahora se envía a Google, que bueno, Google lo vas a ver, sobre todo si tienes lo de sincronizar Google, ¿no? Y estás logueado en Chrome. Pero se calcula este SIM hash, se calcula en el propio navegador y se calcula semanalmente, lo cual es curioso. Por tanto, te pueden cambiar de congregación semanalmente, que a lo mejor pues una semana ponle que has estado intentando comprarte una bici y tal y cual, pero a lo mejor dentro de un mes pues te da por no sé, pues dedicarte al cine o algo así. Digamos que tus intereses y tus patrones van a ir cambiando y por tanto han decidido recalcular a qué congregación perteneces semanalmente. Pues nada, ya tenemos idea de investigación. Un poco de Selenium, te descargas la Alexa, top 1 million lista de URLs y te pones a visitarlas y hacer un poquito de interacción así, hacer clic a 3 o 4 links y ya está. Ya Sí, sigues andando embadurnar, mejor. ¿no? Embadurnar un Sí. poco tus patrones para que no se te identifique. Sí, sí, es que al final hay que hacer esas cosas. Lo que quiere decir, más plugins todavía para... De hecho, hay un plugin que hace eso, por cierto, ya, para que no te... para básicamente que lo que se está recolectando de hoy, a día de hoy sobre ti, pues y se comparte con las empresas que pagan para servir de publicidad, pues lo tenga un poco más difícil y no tengan un perfil tan exacto o fidedigno de cómo eres. Entonces es un plugin que va visitando páginas web de manera random y de todo tipo de temática. Muy buena, pues ya sabéis, dejad de usar Chrome o instalaros ese plugin. Eso. Y nos vamos con la última noticia que va sobre Ubiquiti. Ubiquiti es un proveedor de equipos de red y dispositivos de Internet de las Cosas, IoT, que en el 11 de enero de este año comenzó a enviar correos electrónicos a los clientes informándoles de una brecha de seguridad reciente. Ubiquiti se enfoca más a usuarios de nivel empresarial y de hecho sus productos no es que sean baratos. Pero bueno, en cualquier caso, igual queridos oyentes, algunos de vosotros tenéis empresas o trabajáis en otras empresas como empleados y tienen productos Ubiquiti, así que nos pareció interesante mencionarla en este episodio. Pues bien, Ubiquiti dijo que alguien había obtenido acceso no autorizado a los sistemas Ubiquiti alojados por un proveedor de nube externo, en este caso Amazon AWS, en los que se almacenaba información de clientes que usaban el portal web ui.com de Ubiquiti, un servicio de administración de dispositivos orientados al cliente. Los servidores almacenaban información relativa a los perfiles de usuario de account.ui.com, un portal web que Ubiquiti pone a disposición de los clientes que han comprado alguno de sus productos y que se utiliza para administrar dispositivos desde una ubicación remota y como portal de ayuda y soporte. En ese momento el proveedor dijo que información como nombres, direcciones de correo electrónico y hashes de contraseñas podrían haber sido comprometidas, junto con direcciones de casa y números de teléfono si los clientes proporcionaron estos datos en el portal ui.com. La compañía luego solicitó a sus clientes que, como mínimo, las personas que usan dispositivos Ubiquiti deberían cambiar sus contraseñas y habilitar la autenticación de doble factor. Y dada la posibilidad de que los intrusos en la red de Ubiquiti pudieran haber comprometido secretos para las cookies de inicio de sesión único, para el acceso remoto y las claves de firma, también era una buena idea eliminar los perfiles asociados con un dispositivo, con cada dispositivo, asegurarse de que el dispositivo esté usando el firmware más reciente, es decir, parchear el dispositivo, y luego volver a crear los perfiles con nuevas credenciales para cada dispositivo. Como siempre, el acceso remoto debe desactivarse a menos que sea realmente necesario y lo active un usuario experimentado. Vamos, yo veo que todo lo que sugirió el cliente es un montón de trabajo para usuarios y sobre todo si son inexpertos entre parchear, doble qué, luego borrar las cookies porque qué, para cada dispositivo, pero si tengo 100 en mi empresa, ¿cómo me estás? Pero esto es una locura. No sé, en estos casos como estos, empresas deberían compensar monetariamente a sus clientes, ya sea con un depósito directo o un vale de descuento para la próxima compra. Pero bueno, en cualquier caso,
Ubiquiti no reveló cuántos clientes pueden haber estado involucrados y varios meses después, sin embargo, una fuente, un informante que participó en la respuesta a la brecha de seguridad, le dijo a Brian Krebs, que es un periodista en ciberseguridad, que el incidente fue mucho peor de lo que parecía y podría describirse como catastrófico. En declaraciones a Krebs on Security, después de plantear sus preocupaciones a través de la línea de denuncia de irregularidades de Ubiquiti y las autoridades europeas de protección de datos, este informante afirmó que la explicación del proveedor de nube de terceros era una fabricación, algo inventado, y que la violación de datos se minimizó enormemente en un intento de proteger el valor de las acciones de la empresa. Según el supuesto informante, los ciberdelincuentes obtuvieron acceso administrativo a las bases de datos de AWS Ubiquiti a través de credenciales almacenadas y robadas en la cuenta de LastPass de un empleado, lo que les permitió obtener acceso de administrador root a las cuentas de AWS de Ubiquiti, los buckets S3 que contienen código fuente, los registros de aplicaciones, los secretos de las cookies de Single Sign-On y todas las bases de datos, incluidas las que contienen credenciales de usuarios. Ese es el problema de concentrar toda la seguridad. Bueno, no, digo por lo del aspas, ¿no? Lo de todos los huevos en la misma cesta. Pero bueno, aún así recomendamos utilizar gestores de contraseñas, por supuesto, que no se los malinterprete. Open source es posible. Quilicuá. Esto podría haber permitido a los atacantes autenticarse de forma remota en innumerables dispositivos Ubiquiti basados en la nube en todo el mundo. Y según su sitio web, Ubiquiti ha vendido más de 85 millones de dispositivos que se utilizan de hecho en muchas redes de producción en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Así que sería una gran botnet la que se podrían haber montado estos atacantes. La fuente también le dijo a Krebs que a finales de diciembre de 2020 el personal de tecnologías de la información de Ubiquiti encontró una puerta trasera plantada por los atacantes de amenazas que fue eliminada en la primera semana de enero de este año. Así que tardaron un par de semanitas en encontrarla. Así que en ese tiempo los atacantes pudieron haber hecho bastante daño. Y también supuestamente se descubrió una segunda puerta trasera, lo que llevó a que las credenciales de los empleados se rotaran antes de que el público se enterara de la infracción. Me sorprende que los comprometieran 2 veces tan seguidas, siendo una empresa que se dedica a temas de red y todo esto. Pero bueno, los ciberatacantes, quiero decir, se pusieron en contacto con Ubiquiti e intentaron la extorsión pidiendo 50 bitcoins, aproximadamente unos 3 millones, a cambio del silencio. Sin embargo, el proveedor no les siguió el juego. Algo bastante triste para una empresa como Ubiquiti es que no tenían activado el registro de acceso en las bases de datos, por lo que no pudo probar o refutar lo que accedieron, pero el atacante apuntó las credenciales a las bases de datos y creó instancias de Linux, de hecho, con conectividad de red a dichas bases de datos en el entorno AWS de Ubiquiti. El equipo legal de Ubiquiti anuló las solicitudes repetidas para forzar la rotación de todas las credenciales de los clientes y para revertir cualquier cambio de permiso de acceso al dispositivo dentro del periodo relevante. Parece que Ubiquiti sí que intentó, algunos empleados quisieron hacer un poco de bien y cambiar las credenciales de los clientes, pero el equipo legal dijo no, Nain, que esto va a causar pánico y las acciones supongo que se desplomarían. El 31 de marzo de este año, Ubiquiti publicó una nueva declaración en su foro de usuarios reforzando el concepto de que no ha identificado evidencia de que la información del cliente haya sido expuesta y decía literalmente lo siguiente: el atacante que intentó sin éxito extorsionar a la empresa amenazando con liberar el código fuente robado y las credenciales de el equipo de tecnología de la información de Ubiquiti nunca afirmó haber accedido a la información del cliente. Esto, junto con otras pruebas, es la razón por la que creemos que los datos del cliente no fueron el objetivo del incidente ni se accedió a ellas en relación con el incidente. Bueno, claro, si no tienes activado el login en tus bases de datos o sistemas, ¿cómo vas a saber los datos que te han comprometido? Chaval, es que es justo lo que iba a decir. O sea, no tenemos evidencia, pero porque no tenemos manera de tener la evidencia. Me parece cojonudo esto.
O sea, la manera ahora legal de salir de todo problema es, pues tengo cero capacidad de saber lo que está pasando, por tanto, ¿cómo pruebas que ha pasado? Es tu palabra contra la mía. Madre mía, qué desastre. Es lo mismo eso de, no, yo no me sé la ley, he cometido un delito, no me acuses porque no me sabía la ley. Ah, claro, no es... Ya, sí, justo. Yo no sabía que asesinar a alguien no se podía. Pues nada, declaraciones de LastPass, que ahora es parte de LogMeIn, dijo que básicamente que había analizado el tema y que no había ninguna vulnerabilidad, que hubieran abusado. Esto era solo porque de alguna forma habían comprometido la contraseña de LastPass de este usuario, así que LastPass sigue seguro. Y lo último que voy a comentar ya es el tema que esta brecha de hecho se produce cuando Ubiquiti está impulsando o sugiriendo, si no directamente requiriendo, cuentas basadas en la nube para que los usuarios configuren y administren dispositivos que ejecutan versiones de firmware más recientes. Esto me parece flipante porque, o sea, ya para configurar tus dispositivos de red tienes que crearte una cuenta en la nube. O sea, no puedes configurarlos, digamos, de forma directa desde tu red. Tienes que crear una cuenta en la nube y si de nuevo comprometen esas bases de datos a las que no tiene el login activado, pues bueno, no sabes si sí o si no, si tienes que saltar, reír o llorar. Los clientes de Ubiquiti de hecho se quejaron de este requisito y el riesgo que esto presenta para la seguridad de sus dispositivos y no es para menos, queridos oyentes. Joder, la verdad es que sigo flipando con lo de que no tenemos logs y tal. Es que aparte eso es algo esencial, pero es que luego haces el double down y lo utilizas como argumento para decir que no hay evidencia. Flipo, porque aparte Ubiquiti es una empresa que vende un montón de routers a la gente común, no solo a nivel de empresa. O sea que, madre mía, qué desastre. No sabía yo que el estado de su seguridad, ya no de su seguridad, porque una cosa es el estado de tu seguridad, pero de la política de seguridad, por no exigir el tener maneras de hacer análisis forense o algún tipo de atribución o poder saber qué ha pasado, me parece increíble que no tengan eso. Sí, ese equipo legal que se negaba a rotar las contraseñas de los clientes deben de tener bastante invertido en el stock de Ubiquiti. Sí, eso dicen, esto es demasiado problema, me quiero ir de vacaciones que viene el veranito y paso de lidiar con esto. Sí, la verdad a veces el tema legal es bastante coñazo. Pues bueno, queridos oyentes, como siempre, otro episodio más, un año juntos. Gracias por estar ahí. La verdad es que estamos flipando, como ya habíamos comentado. Esto empezó simplemente como una idea y vemos que crece todos los días, nos enviáis correos, nos hacen felices y vamos, yo por lo menos, no sé tú Alexis, pero espero estar muchos años más cubriendo noticias e informando a la población. Claro que sí, felices como perdices, tú y yo. Claro que sí, y no solo aquí, sino en Twitch en directo, no os olvidéis, twitch.tv/Tierra de Hackers. Y nada, nos vemos para la semana en directo. Dentro de 2 semanas comenzamos el segundo año, segunda temporada. Bueno, no sé, nosotros ni paramos para vacaciones ni nada. Si no paran de los delincuentes, nosotros tampoco. Siempre os queremos mantener informados. Así que nos escuchamos y nos vemos para la próxima semana. Adiós, adiós. Que vaya bien, nos Twitch vemos. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.